Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo párpados y su patología. Muchos ahorita de lo que voy a exponer son algunos signos que se van a presentar a nivel de los párpados. No es patología propiamente dicha, sino que estos signos en ocasiones se van a presentar en diferentes enfermedades de los párpados, pero así viene en en el programa académico de oftalmología. Ahí en ese programa académico de oftalmología, al final viene mi nombre, pero a mí no me pidieron ningún parecer para elaborar ese programa, pero yo me voy a basar a ese programa y pues vamos a seguir así. ¿Mm? Entonces, habíamos mencionado la clase anterior, las diferentes capas estructurales de los párpados, y habíamos hecho mucha mención a la división quirúrgica que se hace tanto del párpado de los bordes palpebrales, primordialmente a nivel superior y a nivel inferior. Dentro de esta división anatómica estarían lo que viene siendo las láminas quirúrgicas. Y estas láminas quirúrgicas van a estar divididas por lo que viene siendo la línea gris. Esa línea gris siempre va a estar por detrás de las pestañas y antes de los orificios de las glándulas de meibomio. A nivel de los orificios de las glándulas de meibomio, estos van a pertenecer al párpado y van a pertenecer a la lámina posterior. En la lámina anterior vamos a tener glándulas sebáceas modificadas, como son las glándulas de Seyss, glándulas sudoríparas y otro tipo de glándulas que van a jugar un papel importante en lo que viene siendo la nutrición de lo que es primordialmente la piel. Entonces, esta línea gris siempre va a estar por detrás de las pestañas. Y lo característico de esta línea gris es que se transforma de un epitelio escamoso queratinizado en un epitelio estratificado, no queratinizado, y que se va a continuar con lo que viene siendo el tarso y con lo que viene siendo conjuntiva, la conjuntiva tarsal. Entonces, a nivel de esta lámina posterior, pues tendríamos las glándulas de meibomio. Y a nivel de la glándula de la lámina anterior, vamos a tener las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll, que van a jugar también un papel muy importante en lo que viene siendo la lubricación y la humidificación de lo que es la superficie ocular. Entonces, esta línea gris a veces la utilizamos mucho de referencia. Cuando tenemos alguna alteración en la posición del borde palpebral que se dirige hacia adentro y que conocemos como entropión, o otra alteración en que el párpado se vierte o se dirige hacia afuera y que conocemos como ectropión, estas láminas las tenemos que dividir para darles una mayor resistencia y las tenemos que insertar donde están insertados los tendones cantales para que de esa manera recobren su fuerza y lo que viene siendo su elasticidad. Dentro de las patologías congénitas de los párpados, ya habíamos hablado del telecanto, que viene siendo la separación aumentada de lo que son los tendones cantales internos. Vamos a ver otra patología congénita que se conoce como epicanto. Este epicanto va a ser un pliegue palpebral vertical cutáneo que se puede formar ya sea en el párpado superior o en el párpado inferior, o a veces puede comprometer nada más el párpado superior, o muchas veces el párpado inferior, o puede comprometer ambos párpados.
Este problema congénito se presenta por una inmadurez de los huesos faciales y eso va a originar un pliegue extra a nivel de lo que viene siendo el tendón cantal interno. Y a veces ese pliegue puede tapar lo que es el ángulo del canto interno y pudiera simular en ocasiones un pseudoestrabismo. Por lo regular van a ser pacientes pediátricos en que pueden tener también un telecanto, pueden tener un aumento de lo que viene siendo la distancia intercantal interna. Entonces, como les mencionaba, haciendo las exploraciones adecuadas, podemos a estos pacientes encasillarlos como que tienen una ortoposición o una ortoforia. Y ese pliegue puede simular que tenga un estrabismo, pero con las exploraciones adecuadas lo podemos primordialmente descartar. Entonces se va a encontrar asociado a lo que viene siendo un dorso de la nariz aumentada o una nariz que nosotros conocemos como nariz chata, en donde son pacientes pediátricos y que a medida que van creciendo y se van desarrollando los huesos primordialmente de la cara, ese picanto casi siempre tiende a desaparecer. Este picanto es muy característico de las personas asiáticas, que presenta en diferentes razas, como sería la china, los japoneses, los coreanos y otros países que van a tener una especie de hendidura palpebral que se conoce como asiática, que antes conocíamos como hendidura mongoloide. Entonces, este epicanto, dependiendo en qué parte se encuentre, vamos a tener el epicanto tarsal. Y el pliegue es más prominente en el párpado superior. Y a veces ese pliegue pudiera ocluir lo que viene siendo el surco supratarsal, o que también nosotros conocemos como el pliegue palpebral superior. A nivel inferior pudiera ocultar el pliegue palpebral inferior, o a veces puede ocultar lo que viene siendo el ángulo del canto interno y pudiera simular un pseudoestrabismo. Vamos a tener el epicanto inverso. Ese epicanto inverso es cuando predomina en el párpado inferior, y si lo tiene tanto en la parte, en el párpado superior y en el párpado inferior, sería un epicanto palpebral. A veces muchos pacientes pueden tener estas variedades o lo pueden presentar de manera conjunta, ya sea en párpados superiores o a veces en párpados inferiores o a veces comprometer los dos. Aquí tenemos pues un epicanto tarsal que va a tener predominancia por el párpado superior. Vamos a tener lo que es el epicanto inverso. Este epicanto inverso va a predominar a nivel del párpado inferior y a veces se asocia a un síndrome que se llama síndrome de blefarofimosis. Y lo característico del síndrome de blefarofimosis, aparte del epicanto inverso, los pacientes van a tener un telecanto, van a tener también unas hendiduras palpebrales que se llama blefarofimosis. Van a ser hendiduras palpebrales que están reducidas de tamaño. También los pacientes pudieran tener una caída del párpado superior que se conoce como blefaroptosis. Y si estos pacientes aparecen con eso, pues sería una blefaroptosis congénita. Y en la parte de abajo tenemos un epicanto palpebral que se presenta tanto en párpado superior como en párpado inferior y a veces puede ocluir el ángulo del canto interno y puede también disminuir lo que viene siendo
la visión de la esclera, que ahí puede estar un poco reducida y simular un pseudoestrabismo, pero con las exploraciones pertinentes podemos iniciar lampareando al paciente y vamos a ver que el estímulo luminoso cae en el centro de las ambas pupilas, encasillando al paciente en una ortoforia o en una ortoposición. El epicanto en ocasiones se resuelve con el crecimiento de la persona. Esto quiere decir que al ir creciendo la persona, se va a ir desarrollando el tejido óseo y se va a reducir el tejido blando. Y de esta manera pudiera reducirse de manera gradual este epicanto en sus diferentes variedades. Si en un momento dado no disminuye, entonces se pueden hacer diversos abordajes quirúrgicos. Esos abordajes quirúrgicos sería la práctica de algunos colgajos a nivel de lo que viene siendo los cantos internos. Esto quiere decir entre lo que viene siendo la nariz y los ángulos del canto interno. Y podemos hacer desde lo que se conocen como Z-plastías o Y o V-plastías para ir reduciendo estos epicantos en sus diferentes variedades. En el caso de pacientes pediátricos o preescolares o escolares, se tiene que hacer bajo anestesia general porque no van a consentir que se haga bajo anestesia local, bajo sedación. Entonces, en estos casos, pues sería el abordaje bajo anestesia general. En algunos pacientes que ya tienen más años, adolescentes o en ocasiones en adultos, se puede realizar esta cirugía bajo sedación y aplicando anestesia local. Aquí tenemos una paciente que tiene primordialmente, en un ojo predomina el epicanto de párpado superior y en el otro predomina el epicanto palpebral, tanto de párpado superior como de párpado inferior. Y la paciente acude por el aspecto cosmético en que le hacen bullying por esos pliegues que presenta y en ocasiones les pueden poner apelativos como la china, la coreana, la asiática y por eso acuden a consulta. Es una porrista que en ese tiempo estaba estudiando en la UAS y se le sometió a una cirugía en donde se hace una V-plastía, en donde se quita el exceso de piel y posteriormente se sutura tanto el músculo orbicular como lo que viene siendo la piel. Y de esta manera se reduce el epicanto de manera muy importante. Se utilizan sedas de 7 ceros o puede ser Vicryl que se dejan ahí durante unos 5 a 10 días y que posteriormente se retiran. O en pacientes pediátricos se utilizan suturas absorbibles en que a veces no es necesario quitar y en ocasiones se deshacen o se desaparecen con el tiempo. Vamos a ver también otra patología. Esta patología se conoce como hipertelorismo. Esta patología debía ser estudiada en lo que viene siendo patología de órbita, pero en el programa pues viene en párpados, viene el hipertelorismo. Este hipertelorismo se puede confundir con lo que viene siendo el telecanto, pero el hiperterorismo se va a presentar en los huesos de la órbita y va a ser una malformación congénita en que las paredes mediales de la órbita van a tener un tamaño más grande, o sea, no van a reunir las medidas normales estándar. Y ambas paredes mediales van a estar sobre todo separadas. Y eso nos va a dar el diagnóstico de hipertelorismo.
Y a veces estos pacientes tienen una facies como si fuera una facies de vaca o de buey, porque van a tener los ojos un poco más separados y vamos a tener una especie de distopia orbitaria. Entonces va a haber una atrofia que implica que los globos oculares se van a distanciar de lo que viene siendo la línea media y se van a dirigir más hacia los lados y van a tener esa facies de algunos animales en donde los ojos están más separados de lo que viene siendo la línea media. Entonces la distancia interpupilar en estos casos va a ser también excesiva y se puede acompañar de lo que viene siendo un telecanto. Para nosotros diagnosticar el hipertelorismo, pues se debe hacer la medición de las paredes mediales de la órbita. Eso se hace con estudios radiográficos o con tomografía computada de órbitas y de cerebro, en donde se hacen esas mediciones de lo que viene siendo la pared medial. Y esa pared medial debe más o menos medir en términos medios entre unos 30 a 32 milímetros, esa distancia entre lo que viene siendo ambas paredes mediales. Entonces tendríamos el hipertelorismo. Este hipertelorismo, en ocasiones, si continúa y si aumenta esa separación, el abordaje es quirúrgico. Y ese abordaje quirúrgico a veces es un desencajamiento craneofacial de los huesos de la craneofaciales y de la cara para tratar de reducir la distancia entre lo que viene siendo las paredes mediales. En ocasiones se utilizan alambres o se utilizan mini placas para ir acercando esas paredes mediales y que de esa manera disminuya mucho el hipertelorismo. Este hipertelorismo, pues estas serían las distancias normales entre lo que viene siendo las paredes mediales, que puede variar entre unos 25 y 29 milímetros. Entonces esa medición interorbital o medición de lo que viene siendo las paredes mediales es de mucha utilidad para encasillar a los pacientes como normales o con cierto grado de hipertelorismo, que a veces puede ser leve, moderado o intenso. Los intensos es cuando los ojos están muy separados de las paredes mediales y a veces agarran una facies muy característica. Entonces, distinguirlo de lo que viene siendo el telecanto y que se puede asociar mucho al hipertelorismo. Entonces, en el caso del hipertelorismo, la medición sería medir la distancia entre las paredes orbitarias internas, la pared medial derecha con la pared medial izquierda. Y en el caso del telecanto, sería ver la distancia entre lo que viene siendo el canto interno izquierdo con la medición del canto interno derecho. Y eso sería la manera de poder hacer esas mediciones. En el caso del telecanto, con una regla común y corriente, podemos sacar esas mediciones que en la mayor parte debe caer dentro de la normalidad. Y en el caso del hipertelorismo, pues sí tenemos que emplear estudios radiográficos. Entonces, esta sería la manera en cómo podemos tener un ojo normal y un ojo ya con diferentes grados de hipertelorismo, en donde a veces cuando tenemos ese hipertelorismo, la distancia interpupilar puede estar aumentada. En el caso del telecanto, esa distancia interpupilar no está alterada. En el caso del hipertelorismo sí está.
Entonces aquí hay algunos pacientes que presentan ese grado de hipertelorismo y que también se puede encontrar asociado a algunos signos orbitarios, como sería a veces un exoftalmos o una proptosis. En ocasiones también pudiéramos ver retracción de los párpados que nos puede poner en evidencia mucha exposición escleral y que eso va a originar que la superficie del globo ocular esté expuesta a las agresiones del medio ambiente. Hay otra patología también que se presenta a nivel, bueno, es un signo, no es propiamente una patología, sino es un signo. Y este signo se conoce como triquiasis. La triquiasis y los siguientes eh, subtemas que les voy a mencionar van a ser anomalías a nivel de las pestañas. Entonces la triquiasis se va a originar a nivel de las pestañas y va a ser un crecimiento posicional anormal de las pestañas que se van a dirigir al globo ocular. La característica de la triquiasis es que los bordes palpebrales deben estar en una posición normal. No deben tener un entropión, o sea que el borde palpebral se dirige hacia adentro de la superficie del globo ocular, o un ectropión cuando el borde palpebral se dirige hacia afuera. Entonces la etiología de esta triquiasis es desconocida y esta alteración a nivel de las personas la puede padecer cualquier persona. Es más común en adultos y en personas de edad avanzada, en donde a veces el borde palpebral puede ir perdiendo su fuerza y su elasticidad. O también se puede deber a que los músculos que están a ese nivel también pueden ir perdiendo esa fuerza y en ocasiones las pestañas cambiar de dirección. Entonces lo característico es que en la triquiasis las pestañas se dirigen a la superficie del globo ocular y cada que el paciente está parpadeando se pueden estar rayando de manera constante, originando primero un puntillo epitelial. Posteriormente sería la aparición de laceraciones corneales y en ocasiones la aparición de úlceras. Estos serían los síntomas y signos que va a presentar una persona que tiene triquiasis y que cuando ustedes lo ven en la lámpara de hendidura, muchas pestañas no van a seguir su camino normal. Por lo regular, las pestañas del párpado superior, primero al crecer, se van a dirigir hacia abajo y se van a curvar hacia arriba. En el caso de las pestañas inferiores, se van a dirigir primero hacia arriba y van a hacer una curvatura hacia abajo, dando esa, esa concavidad muy característica. Cuando esa concavidad no se realiza, vamos a tener las pestañas que se llaman pestañas de aguacero, en donde no hay ese cambio de dirección y a veces las personas compran algunos aparatos para poder enchinarse o cambiar de dirección las pestañas. Por lo regular, las pestañas se van a formar en unas 3 hileras y que nosotros vamos a observar cuando estemos haciendo la exploración por medio de la lámpara de hendidura y vamos a ver ese borde palpebral que debe estar en una posición normal. Los pacientes pueden tener hiperemia de lo que es los bordes palpebrales que nos van a indicar algún proceso inflamatorio como sería una blefaritis anterior, posterior o mixta. Vamos a tener una hiperemia de la conjuntiva, que puede ser la conjuntiva tarsal o la conjuntiva vulvar. Los pacientes van a presentar lagrimeo, sensación de cuerpo extraño por
el roce que origina las pestañas al entrar en contacto con el epitelio de la córnea y con el epitelio de la conjuntiva. Van a tener sensación de cuerpo extraño, fotofobia por la queratitis. Vamos a tener una queratitis que se conoce como queratitis punteada superficial y que se ve en las diapositivas inferiores, en donde si al paciente lo teñimos con el colorante de fluoresceína o lo teñimos con el colorante de rosa de bengala, se va a ver esa forma. Esta sería la forma en cómo se tiñen las lesiones. El epitelio va a agarrar esa coloración verdosa. Entonces se tiñe la película lagrimal y si hay alguna alteración, pues lo vamos a notar en la lámpara de hendidura. Y la superficie que se tiñe adecuadamente pues va a caer sobre la superficie del globo ocular y no vamos a tener ninguna alteración. Cuando ya son casos graves, vamos a tener en córnea la aparición de panos. El panos viene siendo la neovascularización de la córnea, en donde vamos a tener vasos, neovasos corneales que pueden ser superficiales o si ya son crónicos van a ser profundos. Vamos a tener abrasiones corneales. Si ese puntilleo y esas laceraciones llegan más profundas y pasan más allá del epitelio, los pacientes pueden desarrollar opacidades corneales, como sería una nubécula o como en ocasiones sería un leucoma. Los factores de riesgo para desarrollar la triquiasis o la alteración en el trayecto de las personas, pues serían procesos que originan inflamaciones y procesos cicatrizales a nivel de los párpados o primordialmente de los bordes palpebrales. Tendríamos diferentes tipos de blefaritis que en ocasiones van a tener un comportamiento subagudo o crónico. Patología originada por el herpes simple o el herpes zóster, pues van a originar alteraciones, tanto a nivel ya sea de la lámina anterior o de la lámina posterior o de manera conjunta, que van a afectar y van a cicatrizar esos bordes palpebrales y pueden originar alteraciones en la dirección de esas pestañas. Una patología infecciosa muy importante es el tracoma. Este tracoma no lo vemos en esta parte, pero se ve en áreas donde hay mucha pobreza y en este caso sería en áreas del sur de nuestro país, primordialmente Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, en donde las personas muchas veces no tienen agua, hay poca higiene y estos pacientes pueden desarrollar diversos grados de tracomatosis que van a originar alteraciones a nivel de los párpados, tanto de la lámina anterior como de la lámina posterior, y van a originar ese tipo de problemas. Alteraciones del tejido conectivo con problemas de hipersensibilidad, como el síndrome de Steven Johnson o el pemfigoide cicatrizal, que van a originar alteraciones muy importantes a nivel de los párpados y a nivel del globo ocular, originando este tipo de alteraciones en el trayecto de las tratamiento. Cuando no empleamos ningún tratamiento, a estos pacientes se les recomienda atender el cuadro etiológico de base y asociarlo a la administración de lágrimas artificiales. Estas lágrimas artificiales se van a dar de manera frecuente en gotas y en ungüento para tener la superficie ocular un poco cubierta y que disminuya la queratitis o la laceración que en un momento dado se puede presentar. Otra manera del abordaje para este tipo de patología viene siendo la depilación de las pestañas.
esta depilación de las pestañas, vamos a utilizar pinzas finas. Hay a veces unas pinzas que utilizan mucho los cosmetólogos para quitar o poner pestañas, y que en el caso nuestro pues utilizamos pinzas especiales para retirar esas pestañas. Colocamos previamente un anestésico porque pues sí puede ser doloroso cuando nosotros sacamos estas pestañas. Las agarramos desde la base y jalamos para sacar la raíz. Entonces, este tratamiento de depilación de pestañas es temporal, porque las pestañas van a estar creciendo de manera constante si no se destruye esa raíz. Entonces, al paciente lo podemos estar citando de manera frecuente cada 3 o cada 4 meses, sería por lo regular en 90 días las pestañas van a tener un crecimiento normal. Entonces, en esos pacientes que se les hace esa depilación y que a veces se pueden quitar varias o muchas pestañas, pues se las quitamos y ya posteriormente los estamos citando de manera periódica. Entonces, otras maneras de quitar esas pestañas sería a veces con electrolisis o con crioterapia. En el caso de electrolisis vamos a utilizar electricidad y a veces utilizamos unos cauterios que van a tener unas, especie de agujitas que van a ir en el trayecto de lo que viene siendo las pestañas, y que a estos pacientes se les va a infiltrar el párpado para que no se produzca mucho dolor. Entonces se mete la punta del electrodo por el trayecto de las pestañas hasta la raíz, y de esa manera se cauteriza las pestañas que en un momento dado están en ese camino alterado y que nosotros las vamos a detectar por medio de la exploración con lámpara de hendidura. Hay un aparato que salió en el siglo pasado y es un aparato de radiofrecuencia. Este aparato de radiofrecuencia, como su nombre lo indica, no es electricidad, sino unas ondas de radiofrecuencia, y donde van unos electrodos que tienen una forma de aguja. Y esa forma de aguja pues sería seguir el trayecto de las pestañas por todo el folículo piloso. Y hasta llegar a ese folículo piloso, pues las metemos nosotros previo control con la lámpara de hendidura o a veces con un microscopio quirúrgico, y de esa manera. Otra manera de dar tratamiento sería utilizando crioterapia. Vamos a utilizar unos ciclos de congelación en donde se utilizan temperaturas por abajo de los menos 20 grados centígrados y que se pueden dar sobre todo ciclos de congelación y descongelación en el área donde en un momento dado están las pestañas comprometidas. De esta manera sería ese tipo de abordaje. Otro de los abordajes pues sería el abordaje quirúrgico. Y el abordaje quirúrgico pues sería hacer una separación entre la lámina anterior y la lámina posterior. Y a nivel de la lámina anterior, pues nos vamos a llevar todos los folículos pilosos que estén a ese nivel. Entonces debemos hacer una disección roma de esa lámina, y que sería muchas veces por debajo de lo que viene siendo el músculo orbicular de los párpados en su porción pretarsal, porque ahí es donde van a estar alojados los folículos pilosos. También se puede utilizar el tratamiento con láser, pero ese tratamiento con láser, pues debemos hacer una inversión a veces muy importante para tener ese tipo de aparatos, y en un momento dado se puede utilizar. Entonces se coloca el paciente en la lámpara de hendidura y se dan varios disparos en el trayecto de donde está esa pestaña alterada. Entonces serían las maneras de tratar este tipo de alteraciones, y que es un signo
que descubrimos en diferente patología de párpados. Vamos a tener también otro signo que se va a presentar a nivel de los párpados y que se conoce como distriquiasis, y que en alguna otra literatura también se conoce como distriquiasis. Entonces, si utilizamos el término de distriquiasis o distiquiasis, estamos hablando de lo mismo. Y es una implantación anormal de las pestañas, que puede ser congénita o adquirida, y que esas pestañas van a salir más allá de donde salen las pestañas normales. Van a salir entre lo que viene siendo la línea gris y lo que viene siendo la lámina posterior. Inclusive hay algunas pestañas que pueden salir en el trayecto de los orificios de las glándulas de meibomio, como se vería en la imagen de abajo, en donde se ven las pestañas normales y cómo hay esa distriquiasis o distiquiasis, que la definición sería como una doble hilera de pestañas, pero esa doble hilera de pestañas va a salir más allá de la línea normal donde nacen las pestañas, que sería, puede agarrar parte de la lámina anterior o puede agarrar toda la parte de lo que viene siendo la lámina posterior, línea gris, y agarraría lo que viene siendo el tarso. O hay algunas que pueden salir a nivel de lo que es la conjuntiva tarsal, muy cerca de donde emergen los orificios de las glándulas de meibomio. Y si nosotros tenemos alguna duda, en ocasiones podemos hacer presión sobre el borde palpebral y a veces sale un poco de material lipídico por el borde palpebral, como si ustedes estuvieran apretando un frasco de pasta dental, así sale el material lipídico que se produce en las glándulas sebáceas del tarso, que son las glándulas que se conocen también como glándulas de meibomio. Entonces, estas pestañas muchas veces se van a dirigir hacia lo que es el globo ocular, pero van a salir esa línea accesoria de pestañas más allá de lo normal. En el caso de la triquiasis, pues esas pestañas se van a dirigir de su posición normal hacia lo que viene siendo el globo ocular. Entonces van a irritar la superficie del globo ocular por estar en contacto y originar un constante frotamiento que pueden originar una queratitis punteada o pudieran originar laceraciones o ulceraciones corneales. Es una patología o es un signo muy raro y que a veces se nos puede pasar y que con la lámpara de hendidura lo podemos poner en evidencia. Tiene una tendencia de autosómica dominante y a veces una pequeña minoría de pacientes pueden presentarse asociado a un linfedema crónico de lo que viene siendo el área periorbitaria y el área de los párpados. Los síntomas y signos pues sería una hiperemia, inflamación del borde palpebral y a veces de la conjuntiva tarsal o de la conjuntiva vulvar. Los pacientes van a presentar lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fotofobia por el constante rozamiento y afectación del epitelio de la córnea. Va a haber una segunda fila que puede ser total o a veces incompleta de las pestañas y que muchas veces puede salir a nivel de los orificios, en ocasiones muy cerca de la línea gris o ya llegando a lo que viene siendo la conjuntiva palpebral o tarsal. Y eso sería el hallazgo característico que nosotros vamos a ver. A veces las pestañas pueden ser más delgadas, lo que a veces impide que nosotros las podamos retirar
alguna pinza y que estemos empleando algún fenómeno de eh, depilación. Entonces, buena parte de esta distriquiasis se va a dirigir a la superficie del globo ocular, aunque el borde palpebral, por lo característico es que va a estar en una posición normal. El tratamiento es muy parecido a lo que viene siendo la triquiasis. En este caso, en una buena parte de pacientes, se puede emplear algún abordaje quirúrgico. Y ese abordaje quirúrgico consiste en dividir primordialmente la lámina anterior y posterior. Y al hacer a esa división, podemos colocar un injerto. A veces un injerto de tarso o a veces un injerto de conjuntiva tarsal o conjuntiva vulvar entre lo que viene siendo la división de la lámina anterior y de la lámina posterior para dar un mayor diámetro y de esa manera pues destruir esa línea accesoria de pestañas y que a veces podemos utilizar un cauterio para destruir esos folículos pilosos y que en un momento dado, pues, nos daría una disminución muy importante de la sintomatología. En ocasiones también hay un abordaje quirúrgico en donde podemos hacer una retracción de la conjuntiva o del tarso y de la conjuntiva tarsal hacia la parte externa. Y para eso vamos a hacer un canal o una incisión en V a nivel de lo que viene siendo el tarso, muy cerca de donde emergen las pestañas para hacer esa eversión de unos 2 o 3 milímetros de ese borde palpebral y de esta manera podemos poner ese borde en una posición más adecuada y de esta manera quitar la distriquiasis o la distiquiasis que van a presentar estos pacientes. Entonces, en el caso de la distriquiasis adquirida, va a ser causada por una metaplasia, ¿eh? Que va a originar alteraciones a nivel de las glándulas de meibomio que se van a convertir en folículos pilosos y que cuando a veces revisamos al paciente podemos ver cómo salen esas pestañas a nivel del trayecto de las glándulas de meibomio y que van a ser de un tamaño un poco menor de grosor y a veces pueden tener una diferente pigmentación que pudiera originar una poliosis o unas pestañas que van a ser de un color blanco. Entonces, la causa más importante de esta distriquiasis adquirida o distiquiasis serían procesos inflamatorios y cicatrizantes a nivel de los párpados y que van a originar lesiones químicas que se van a presentar en diversas alteraciones del tejido conectivo, como serían algunos síndromes, como el síndrome de Steven-Johnson o el pemfigoide cicatrizal, que va a originar estas alteraciones a nivel de los párpados. Puede reducir tanto la lámina anterior y la lámina posterior y va a originar esa metaplasia de lo que viene siendo las glándulas de meibomio. Estos serían los síntomas que van a presentar los pacientes. Hiperemia de los bordes palpebrales, originando una blefaritis de grado variable, una hiperemia conjuntival. Los pacientes con ese roce frecuente de las pestañas, pues van
a originar una queratitis punteada superficial, van a originar lagrimeo, fotofobia, algunas pestañas, si están rozando de manera constante el globo ocular, pudieran originar la operación, la formación de ulceraciones y la perforación del globo ocular. Entonces, el tratamiento, pues como les dije, sería atender el cuadro etiológico de base y en un momento dado emplear diferentes abordajes quirúrgicos para tratar de disminuir esa distiquiasis o distriquiasis. Y son pacientes que frecuentemente vamos a ver en la consulta. Aquí tenemos un paciente que ha desarrollado un panus. Ese panus pues viene siendo la neovascularización de la córnea. Vamos a tener la aparición de opacidades a nivel de la superficie de la córnea, en que se pierde esa transparencia y vamos a tener opacidades que pueden ser muy tenues, que se encasillan como nubéculas o nefenios, o opacidades muy importantes que serían leucomas, en donde no se puede ver a través de esa córnea y no se puede ver a veces ni cámara anterior o se puede ver de manera muy velada el estroma y lo que viene siendo la pupila. Aquí tenemos en la parte de abajo cómo se desarrolla a la aparición de úlceras corneales. Los pacientes pudieran iniciar con una queratitis punteada superficial, después serían unas laceraciones conjuntivales, la aparición de ulceraciones. Si a ese paciente no se le da un tratamiento adecuado, se pudiera originar una perforación del globo ocular y el paciente desarrollar una endoftalmia. Vamos a tener también otra patología a nivel de párpado y esta patología se conoce como pitiriasis palpebral o también se conoce como pediculosis. Y esta pitiriasis o pediculosis es una infestación de las pestañas por los piojos, que van a estar la mayor parte de ellos en el pubis. Entonces se va a presentar en personas infestadas que pueden transmitir estos piojos o liendres a otras personas. Pueden extender hacia otras áreas donde tengamos pelo, como puede ser el tórax, como puede ser las axilas o a veces el cabello, las cejas o las pestañas. Entonces estos piojos cuando se están desarrollando de manera inicial se conocen como liendres y a medida que se van desarrollando van evolucionando y se van a transformar en piojos. Entonces van a afectar primordialmente a niños sometidos a malas condiciones de higiene o en personas adultas se van a presentar en personas, en vagabundos que no tienen casas y que andan deambulando y que tienen muy malas condiciones de higiene y que van a desarrollar este tipo de pediculosis. Van a originar una forma de picor e irritación crónica a nivel de lo que viene siendo los párpados y la región periorbitaria. Los pacientes se pueden estar originando un frotamiento constante que va a originar también una hiperemia y a veces una queratitis por frotamiento del epitelio corneal. Los signos característicos van a ser la aparición de estos piojos o liendres que se van a agarrar de manera muy importante a lo que viene siendo la pestaña. Y estos piojos van a tener 6 patitas. Se agarran de una manera muy importante y que a veces cuando al paciente lo sentamos en la lámpara de hendidura, a veces quitar estos piojos de cada pestaña
es un reto porque debemos jalar el piojo que se agarra de manera muy importante con esas patitas a las pestañas. Entonces estos piojos o liendres van a formar caparazones y que se pueden confundir con otro tipo de patología. Entonces son caparazones que van a estar vacíos y que van a simular una especie de perlas ovaladas, morronosas y opalescentes, y que se van a adherir donde van a emerger las pestañas en la base. Esa base sería en donde salen a través de la piel y que van a estar colocados diferentes piojos o liendres. Esta sería la forma en cómo el piojo o la liendre se adhiere al cilio o a cada pestaña. Entonces, se adhiere de manera importante y en ocasiones es muy difícil de quitar. La manera de quitarlo pues sería agarrar piojo por piojo, pero si tiene muchos piojos, pues va a ser un reto para nosotros. Entonces, en esos casos, cuando no se llegan a quitar en su totalidad o que no se puede separar el piojo, pues se hace una especie de depilación, a veces arrancando las pestañas y que ahí pueden haber varios piojos agarrados en el trayecto de esa pestaña o de ese cilio. Entonces el tratamiento sería la eliminación de las pestañas y que como va a ser su hábitat natural, pues al paciente lo vamos a dejar sin pestañas o en ocasiones lo podemos dejar sin cejas. Otro tratamiento sería la destrucción de los piojos o las liendres con aplicación tópica de óxido de amarillo de mercurio, o podemos utilizar agentes anticolinasteráceos. En ocasiones podemos utilizar tratamientos con láser para destruir las liendres o los piojos, o también podemos utilizar congelación. Esta sería la forma en cómo se forman esa especie de caparazones y que a veces ustedes pudieran no verlos en la lámpara de hendidura y que al levantar la pestaña pueden ver ese piojo, cómo está adherido por sus 6 o 8 patitas de manera muy importante. Entonces, esta sería la manera en cómo vamos a ir retirando los piojos, o al paciente se le puede tratar con tratamiento médico. Hay que recordar que como es una infestación, a estas personas pues se deben de tratar también a sus familiares. Debe tratar a la ropa también de estos pacientes y a la ropa que esté en el hogar, si es que lo tienen estos pacientes, para disminuir de manera muy importante esa infestación. ¿Mm? Entonces a los pacientes se les debe de prácticamente de espiojar. Yo he visto pocos de estos pacientes, pero cuando se llegan a ver, después uno queda con la manía de estarse rascando por todos lados, porque sí es una patología que llama mucho la atención, y en el caso nuestro lo vemos de manera ocasional. Quizá no lo llegamos a ver de manera tan frecuente, porque muchos de estos pacientes pueden ser manejados por médicos generales y a veces el diagnóstico pudiera pasar de manera imperceptible y estos pacientes pues agarrar un tipo de blefaritis. ¿Mm? Entonces, hay también otra patología u otro signo que se presenta en los pacientes. Se conoce como poliosis. En el caso de la poliosis, va a ser un blanqueamiento prematuro, localizado a nivel del pelo, y que en el caso de la esfera ocular va a afectar a las pestañas y a las cejas. Esto se presenta de manera más frecuente en personas que pasan de la quinta o sexta década de la vida. Y esto se debe a que en esa edad
pues se van a presentar el encanecimiento, donde ese encanecimiento pues se va a presentar a nivel del pelo, a nivel de las cejas o a nivel de las pestañas. En el caso de el cantante nuestro Vicente Fernández, pues tiene un encanecimiento de las cejas, y muchas de estas personas a veces se llegan a pintar, a pintar estas cejas para que no se note de manera muy importante. Otro cantante muy famoso que tenía ese tipo de poliosis era un cantante que probablemente ustedes no llegaron a conocer, Miguel Aceves Mejía, el que se llamaba el rey del falsete. Tenía una especie de mechón blanco que le salía en el pelo del cráneo. Entonces esta poliosis va a tener se va a presentar en personas que van a tener estos factores de riesgo. A nivel de la esfera ocular, pues pacientes que padezcan de blefaritis, eh, ya sea subaguda o crónica. Hay una patología que se conoce como oftalmia simpática y que va a dar cuadros inflamatorios de manera simultánea en ambos ojos, y que casi siempre en estos pacientes hay un antecedente de algún traumatismo de un ojo, y que ese ojo traumático va a afectar de manera indirecta al ojo normal, originando cuadros inflamatorios muy severos, como serían cuadros de panuveitis, que si el paciente no se atiende de manera adecuada, pudiera tener muchos problemas. Enfermedades sistémicas, vamos a tener dos síndromes que van a originar ese blancamiento, ya sea de las cejas, de las pestañas o del pelo. Vamos a tener un síndrome que se conoce como BKH, síndrome de Koyanagi-Arada, que es muy prevalente en personas de países asiáticos, primordialmente los japoneses, en donde van a desarrollar un proceso inflamatorio a nivel del tracto urinar, que se conoce como panuveitis granulomatosa, desprendimiento de retina, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y se van a presentar también alteraciones dermatológicas y auditivas. Y vamos a tener otra patología sistémica, como es el síndrome de Waardenburg. Ese síndrome de Waardenburg se va a caracterizar por tener una distopia cantorum. Esta distopia cantorum sobre todo va a tener telecanto, va a tener cierto grado de hipertelorismo, el pacientito va a tener una nariz ancha, los pacientes van a tener poliosis, y esta poliosis se puede presentar a nivel de pestañas o a nivel de cejas, puede presentarse en cualquier raza, y cuando se presenta en personas de raza negra va a llamar mucho la atención. Los pacientes van a presentar problemas auditivos, alteraciones neurosensoriales. Otra característica también muy importante, que los pacientes van a presentar heterocromía del iris, y que eso se va a ver en diferentes áreas del estro meridiano. Va a haber áreas de, 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 de atrofia del iris, y que al colocar al paciente en la lámpara de hendidura lo vamos a ver. Va a haber en ocasiones eh, la aparición de sinofis. La sinofis o sinofilia es cuando tenemos pelos a nivel de lo que viene siendo la región de la frente que une las cejas, y que esto es característico en algunas personas eh, de raza asiática.
que nos van a dar en ocasiones una ceja única o uniceja, y que en el caso de nosotros es muy característico con esta pintora muy famosa, Frida Kahlo, que tenía este tipo de sinofis o sinofilia, en lo que tenía pelos que unían ambas cejas y dando la forma de una uniceja. Pues con esto terminamos la clase de ahora. No sé si